Hola doctora, buenas noches. Mi nombre es Paula Jiménez, soy estudiante del grupo G de la noche. El día de hoy le vengo a sustentar el parcial que nos dejó, el caso que nos dejó para el tercer corte. Bueno, voy a empezar primero leyendo la primera pregunta, la cual trata. La resolución por medio de la cual se suprime el cargo de la señora Esquivel como profesional universitaria grado 1 de la Alcaldía Municipal de Alpujarra es un acto administrativo. Justifique su respuesta. Para empezar voy a dar una definición muy leve ¿sí? Muy principal sobre qué es un acto legislativo. Cuando hablamos de un acto, administrativo, son las manifestaciones de voluntad que tiene la administración para producir ciertos efectos jurídicos ante un derecho. Bueno, también hablamos de tres elementos esenciales que conforman este acto administrativo, como lo son, no son tres, son cinco elementos esenciales, como son la declaración, la unilateralidad, hablamos de que se expedía en ejercicio de sus funciones, que produzca efectos jurídicos y que se emana de una autoridad directa. Cuando hablamos de una declaración, es toda aquella manifestación que la emana una autoridad sobre el ámbito jurídico. Cuando hablamos de la unilateralidad, es cuando hablamos que el acto administrativo que nace lo emana la voluntad de la administración. Es muy importante esta palabra, la voluntad. En ejercicio de sus funciones, ya que es importante que el órgano que haga este acto administrativo sea competente para poder realizarlo. También hablamos de que causa ciertos efectos jurídicos. Cuando decimos que causan efectos jurídicos es cuando hablamos de lo que se quiere llegar a generar con este acto administrativo, ya sea creando, modificando o extinguiendo algún derecho. En el caso presentado vemos que aquí se utiliza una de estas tres cosas que pueden llegar a pasar, como es la extinción, en este caso, de esos cargos que existían. Tenemos como referencia la jurisprudencia C 1436 del 2000, en donde se define de la siguiente manera la declaración, la unilateralidad y la función administrativa. Hablamos de declaración, en donde se expresa la manifestación de un ámbito jurídico que pretende exteriorizar una idea, y de esta forma la declaración de la voluntad. Bueno, esto lo estoy leyendo textualmente ya que viene de la sentencia. Cuando hablamos de la unilateralidad es porque nace sin necesidad de tener previo o posterior acuerdo, sino de una mera decisión de la persona competente. Ahí pues también entra a hablar sobre el ejercicio de sus funciones, que debe ser la persona competente y que es muy importante que exista esa voluntad de la persona. Hablamos de la función administrativa, que es el órgano competente quien tiene la capacidad de impartir actos administrativos. Entonces nos podemos dar cuenta que la resolución que dictó el alcalde para informarle a las señoras que pues ya no podían o pues que se les iba a extinguir, por decirlo así, el cargo que presentaban, pues sí puede ser tomado como un acto administrativo, porque pues tienen todas como los 5 elementos esenciales. Bueno, el segundo punto nos dice, en caso de serlo, es decir, de ser un acto administrativo, defina si es un acto administrativo simple, complejo y por qué. Bueno, aquí vamos a ver que hay diferentes criterios a la hora de pues clasificar o analizar estos actos administrativos. Hablamos de que hay muchos criterios, como ya lo dije, como son según su contenido, los cuales son generales e individuales, según su mayor o menor
amplitud de competencia, cuando son reglados o discrecionales, cuando según su punto de vista del procedimiento, las cuales son simples y complejas. Y aquí entramos a resolver pues la pregunta que nos salió en el parcial. Cuando hablamos de que es simple, es cuando hablamos de que no se necesitó o solo se necesitó como la voluntad o el procedimiento de una sola persona. ¿Qué pasa en este caso que nos colocó la profesora? Vemos que en el caso, el único que tomó la decisión, por así decirlo, de realizar el decreto, de realizar el acuerdo y la resolución fue una sola persona, que en este caso fue el alcalde. Pero como vemos, y está tipificado en la ley 136 de 1994, es indispensable que el Consejo Municipal apruebe estos acuerdos municipales, pues para que estos puedan tener ciertos efectos jurídicos. ¿Qué pasó en el caso que la profesora nos colocó? El alcalde simplemente lo hizo a voluntad de él, quiso dejarlo ahí y que él mismo, pues sin ayuda del consejo, ocasionara esos efectos jurídicos. Entonces, ¿qué vemos? Que en el caso como tal, vemos que según el punto de vista del procedimiento fue algo simple, pero si seguimos al pie de la letra el procedimiento que se debe que seguir, que el consejo debe aprobarlo, y así estaríamos hablando de un acto administrativo complejo. ¿Por qué hablamos de un acto administrativo complejo? Ya que implica varias actuaciones jurídicas, como no lo vemos en la parte simple, en donde solamente existe una actuación jurídica. En cambio acá sí vamos a ver que existen varias actuaciones jurídicas para su aprobación. Como ya lo dije, pues el consejo que apruebe pues lo que el alcalde, la resolución que él realizó. Existen otros criterios, pero pues ahora no los voy a mencionar así. Ya mencioné pues lo que venía en la pregunta y pues otros que como que se quedaron ahí. Bueno, la tercera pregunta es: explique cuál es el trámite que debe surtir un acuerdo municipal que suprime o modifique la planta de personal de la alcaldía municipal. ¿Quiénes son las autoridades competentes para intervenir en el proceso? ¿Cuáles son las actuaciones que debe dar para lograr la validez y eficacia del acto? Bueno, lo primero que se debe realizar para surtir pues es el cambio de planta de un personal del municipio. Es que la iniciativa debe presentarse por el municipio. Esta iniciativa debe ser presentada luego hacia el consejo, eh, quien enviará, pues, por decirlo así, el archivo a la secretaría de la entidad, y ahí se designará para su respectiva comisión. En ese momento se va a asignar el concejal ponente, el cual va a realizar la ponencia pues de este, por decirlo así, de este archivo en un término perentorio. Hablamos que esto se encuentra en el artículo 25 de la ley 136 de 1999. Ya una vez presentada, se correrá traslado a los demás concejales de la comisión con el fin de que sea estudiada por ellos y posteriormente proceder al primer debate, el cual se surtirán pues ahí mismo. En dicha comisión se realizará la exposición del mismo por parte del ponente, quien pues también les dará a conocer a todos el resto de los concejales pues lo que él quiere o pues lo que se dice en ese archivo o lo que se busca con él.
Durante todo ese tiempo, entre todos buscan las modificaciones que sean necesarias, las modificaciones, cambios, entre otras cosas que sean necesarias. Se realizarán las mejoras necesarias, modificaciones de los artículos eh, para tener una buena estructura del proyecto. Durante el debate pueden hacer todos los cambios que sean necesarios con el fin de que el documento salga de la mejor manera, el cual deberá surtirse en la plenaria del Consejo. Una vez surtidos los dos debates que se hacen dentro de la corporación, se debe como hacer una votación respecto a quién está en favor y quién está en contra de dicho proyecto. Según el artículo 30 de la ley ya mencionada, se entenderá que la mayoría del Consejo debe aprobar. Esto quiere decir que, digamos, si asisten 17, se debe haber aprobado por la mayoría de votos. En este caso serían 7. Bueno, ya al votar se realiza un acta, el cual también se encuentra estipulado en el artículo 26 de la ley ya dicha, en donde se aclara la suscripción de los temas debatidos y se registra los resultados que se dieron, y pues obviamente si la mayoría votó a favor, pues el acuerdo municipal se podrá presentar. Se procederá a la previa lectura de la corporación y se dará a conocer los resultados, ya sea por medio de la Gaceta Municipal o pues la herramienta que el municipio en su momento tenga. Bueno, ya el último punto nos habla sobre, de acuerdo al caso planteado, la señora Sara Esquivel, ¿a qué categoría de servidor público pertenece y cuál es el régimen jurídico que lo aplica? Y explique su respuesta. Como bien sabemos, los servidores públicos se encuentran estipulados en el artículo 130 y 123 de la Constitución Política. Y ahí nos dicen ciertas características comunes, las cuales son para todos los servidores públicos, como que ejercen funciones públicas, que existe un cargo que desempeñan, el cargo debe estar creado con funciones determinadas, que existe la subordinación, entre otras. También vemos que existen 3 tipos de vinculaciones de los servidores públicos. Pueden estar vinculados como miembros de corporaciones, elegidos popularmente, empleados públicos o empleados oficiales. Para poder ubicar a la señora Sara Esquivel en uno de estos 3 grupos, pues hablamos de que primero los miembros de corporaciones elegidos por acción popular, como le dice su palabra, son elegidos por la gente, como los diputados, los concejales, los ediles, entre otros. Entonces el caso acá no sería. Ya entramos a lo que son los empleados públicos, los cuales son cobijados por la ley 909 del 2004, en la cual da un concepto sobre empleo y lo dice textualmente. Son todas aquellas personas naturales que restan servicios de remuneración al Estado y que están vinculados de forma legal o reglamentaria a entidades de rama del poder. Bueno, acá vemos que existen diferentes clasificaciones dentro de esta clase de vinculación que existe. La primera es de libre nombramiento, remoción. La otra es empleados por periodos fijos. También están los empleados temporales, los trabajadores oficiales y la que pues en este momento nos atañe, que es la de carrera administrativa, ya que la señora del caso fue vinculada mediante carrera administrativa. Bueno, pero ¿por qué esta señora pertenece como a esta clasificación de vinculación, como lo de la carrera administrativa?
Es importante tener en cuenta el artículo 125 de la Constitución Política, en donde nos habla de la regla general y nos dice que los empleados deben estar regidos siempre por la carrera administrativa, pero como siempre encontramos unas excepciones y en el mismo artículo nos habla sobre estas. Son tres excepciones. Una, que el empleado no sea elegido popularmente, es decir, pues obviamente no puede participar en la carrera administrativa, que sea por libre nombramiento y remoción. Y la última es los trabajadores oficiales y pues los que determine la ley también. Entonces aquí vemos como regla general y pues también la excepción que existe. En esta carrera administrativa es un sistema manejado por la administración que permite dar un ingreso, un ascenso, también una exclusión de algún cargo. Entonces acá encontramos en la ley 909 del 2014 que existen ciertos criterios o ciertos principios, por llamarlos así, los cuales los vamos a encontrar en el artículo 28 de la ley que ya les mencioné, como son el principio de mérito, de libre concurrencia, de publicidad, de transparencia, de especialización. Es ahí donde, digamos, entramos a ver, porque como nos demostró en el caso, la señora afectada tenía una carrera profesional universitaria, es decir, tenía una especialidad. Y pues uno de los principios que atañe esta carrera administrativa es esto, que los órganos sepan técnicamente sobre un tema. Es decir, las personas que participen en esta carrera deben tener cierto conocimiento sobre ciertos puntos en específicos. También podemos hablar sobre la garantía de la imparcialidad, la confiabilidad y la eficiencia a la hora, o la imparcialidad a la hora de la selección. También hablamos que pues en esta carrera existen también aspectos especiales, pues no los voy a nombrar, pero si cabe, pues sí vale la pena decir que tanto para las carreras administrativas generales como para las especiales, siempre el órgano de vigilancia va a ser el mismo, el cual es la Comisión Nacional de Servicios Civiles, tanto para generales como para especiales. Bueno, para el caso presentado es importante tener en cuenta que a esta mujer la excluyeron, o pues la despidieron pues de su cargo, y el objetivo acá es cómo defenderla o cómo ser parte de su defensa. Entonces yo encontré un artículo muy importante en el que habla, es el artículo 44 de la ley 909 del 2014, en la cual nos habla de los derechos del empleado de carrera administrativa. Lo voy a leer en partes textualmente, en que dice: los empleados públicos de carrera administrativa que, como consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o función de entidades, organismos o dependencias, o el traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les suprima los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente a la nueva planta de personal, y de no ser posible, podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o recibir una indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización. ¿A qué nos referimos con esto? En el caso hablábamos de que se decidió pues tomar la decisión de que ya no era necesario, de que ya el puesto no servía porque el presupuesto pues ya había disminuido.
Entonces por eso se decidió terminar con el cargo de la señora Sara. Pero ¿qué pasa acá? Como ya lo leí, hablamos de que si existe una fusión o un organismo o un traslado de funciones, esta persona debe ser trasladada a un puesto en donde gane igual y donde pues sus funciones sean parecidas a las que venía cumpliendo. Si no, tendrá derecho a una indemnización. También hablaban de unas causales de despido de la carrera administrativa, en las cuales ninguna, por ningún lado, se veía que existiese pues como esa excusa, por así decirlo, del presupuesto. Entonces pues sería como idóneo irse por ese lado, ya que pues bien es cierto, la señora estaba vinculada por medio de una carrera administrativa. Entonces no podía ser despedida así nomás, simplemente porque existía, no sé, una disminución del presupuesto o algo así. También un artículo importante que me pareció fue el artículo 46 de la misma ley, la cual habla de las reformas de plantas de personal, de empleos de las entidades de la rama ejecutiva, de las órdenes nacionales y territoriales, las cuales deberían motivarse, fundamentarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública. Aquí podemos ver que exista una disminución de presupuesto no es válido para realizar estas reformas de plantas de personal, no solamente en carrera administrativa, sino en otras vinculaciones. Bueno, hasta aquí fue todo. Muchas gracias. La verdad espero pues no se haya estado en lo correcto. La verdad no soy muy buena expresándome así, pero pues di lo mejor que pude. Y pues acá personalmente, doctora, le quiero dar las gracias porque sus clases fueron las mejores de este semestre, no una de las mejores, sino las mejores de este semestre. Es una profesora que nos exige y yo creo que los profesionales de hoy en día necesitamos esa exigencia aparte de los docentes. Y nada, me queda decirle que en serio me encantó conocerla. Es una gran persona, una gran docente y espero algún día nos volvamos a ver. Muchas gracias.